Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con un nuevo módulo, nuevo mes, nuevo módulo. En este caso, durante abril vamos a estar con el módulo de urología y vamos a comenzar con un gran urólogo de nuestro medio, el doctor Juan Pablo Nieva, amigo de la casa y que nos va a hablar gentilmente de litiasis renal, de todo lo que significa, una patología súper común que todos nos interesa saber porque todos los días vemos esto, a algunos le ha tocado padecerlo, así que nos va a enseñar a todos. Leti. Muchas gracias a todos por estar, por la paciencia, este viernes a la noche, comenzando el 1 de abril. Gracias, Juan Pablo, por aceptar la disposición a presentar este tema. Es un tema muy frecuente, como bien dice Pablo, que creo que todos lo tenemos en el consultorio todos los días y que esta noche seguramente vamos a poder entender un poco más la fisiopatología. Eh, Así que bueno, espero que disfruten mucho la clase y gracias, Juan, que tengas una buena disertación. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que les sirva esta charla que he preparado de litiasis renal. A ver. Ahí vamos a poner compartir. Perfecto. ¿Apareció? No sale la presentación general. Fíjate si ahora puedes tocar la presentación abajo y a ver si sale, y si no, bueno, vamos así. ¿No les aparece? Es raro. A mí me aparece en pantalla, pero bueno, veo que a ustedes no. Sí, a nosotros no nos aparece, pero bueno, si querés Vamos así, comenzamos. Juan Pablo. Como quieran. Me gustaría que vean, bueno, que lo vean, pero intentando ver si se puede ver algo, si lo pueden ver. Bueno, no sé si en algún momento se podrá ver. Se ve igual, Juan, si querés comenzar. Perdón que no te presente bien. Bueno, el doctor No, Juan si no me Pablo presentaste. es urólogo, especialista en urología y forma parte del staff del servicio de urología del Hospital San Juan Bautista y del Sanatorio Pasteur. Así que comienza nomás, Juan. Bueno, a ver, último intento. No, no. Bueno, la litiasis renal Sí, señor. es es una de las afecciones más comunes de la sociedad moderna y de la que se conocen descripciones desde la antigüedad. Esta enfermedad ha sufrido algunas modificaciones debido en parte a la occidentalización de la cultura moderna, tales como el sitio de formación de la litiasis se trasladó desde las vías urinarias inferiores hacia las superiores. Se ha visto en los últimos años una incidencia mayor en las mujeres, cuando antes esta enfermedad era claramente del sexo masculino. Los avances revolucionarios, porque hay que decirlo así, en el tratamiento mínimamente invasivo y no invasivo de la litiasis renal ha permitido la liberación de una gran cantidad de cálculos de la vía urinaria. Sin embargo, estos tratamientos quirúrgicos modifican poco o nada la evolución natural de la enfermedad. La litiasis renal es una enfermedad con alta recurrencia, por lo que es importante realizar
un tratamiento médico profiláctico para evitar estas recurrencias. En cuanto a bueno, como de epidemiología, tenemos que la prevalencia de la litiasis renal durante toda la vida oscila entre el 1 y el 15%, y puede variar de acuerdo acorde al sexo, la edad, la raza, la localización geográfica. En cuanto al sexo, si bien es una enfermedad mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, como dije anteriormente, hay una mayor incidencia en las mujeres en las últimas décadas. En los factores étnicos y raciales es una enfermedad mucho más frecuente en personas, tanto en hombres como en mujeres de raza blanca, en menor medida en asiáticos y en menor frecuencia los afroamericanos. Esto por ahí tiene que ver con las anomalías metabólicas o las transgresiones dietéticas. En cuanto a la edad, la litiasis es una enfermedad que se puede dar en cualquier momento de la vida, pero es infrecuente antes de los 20 años de edad. Tiene una máxima incidencia entre la cuarta y sexta década de la vida. En las mujeres tienen un segundo pico de incidencia, que es en la sexta década de la vida y que se corresponde con la menopausia. Y esto se explica porque es conocido el efecto protector que tienen los estrógenos sobre la formación de cálculo en las mujeres premenopáusicas, porque provocan un aumento de la reabsorción renal de calcio y una disminución de la resorción. En cuanto a los factores geográficos, es una enfermedad que se encuentra con mayor frecuencia en climas cálidos, áridos, secos, también como en regiones montañosas, desérticas, tropicales. Bueno, la ocupación es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a aquellas personas que trabajan expuestos al calor, al vapor, al sol, que pueden tener cuadros de deshidratación. Con respecto al agua, bueno, es sabido el factor protector en la prevención de litiasis que tiene el consumo de líquidos. En cuanto a la herencia, la litiasis renal es una enfermedad claramente hereditaria. Hasta el 25% de las personas que tienen o han tenido un episodio de renal tienen antecedentes familiares. Bueno, un poco la fisiopatogenia, cómo se forma el cálculo. Básicamente, lo que pasa es en la orina hay una sobresaturación con sales formadoras de cálculos, las cuales estos precipitan, forman cristales, y estos cristales tienen dos caminos a seguir: por la orina o quedar anclados en el parénquima y comenzar la acción y el crecimiento, formando de esta manera un cálculo de mayor tamaño. Desde un punto de vista físico-químico, una solución que contiene moléculas de una sal, eso se describe como el producto de concentración. El producto de concentración es una expresión matemática que es el producto de los compuestos químicos puros de una sal, tanto iones como moléculas que pertenecen a esa sal. Una solución acuosa pura de una sal se dice que está saturada cuando al agregarle más sales a esta solución ya no se pueden disolver. Entonces, el producto de concentración en el punto de saturación se denomina producto de solubilidad termodinámica. En este punto de producto de solubilidad, que es una sustancia saturada, se dice que los compuestos disueltos y los cristalinos entraron en un equilibrio que muchas veces depende de condiciones como el pH y la temperatura. ¿Qué ocurre en la orina? En la orina, a pesar de que el producto de concentración, o mejor dicho, de que las sales formadoras de cálculos se encuentran en un nivel superior por encima o sea, por encima de la saturación, de que está saturada, a pesar de eso, estas sales aún no van a precipitar y formar cálculos, porque en la orina existen inhibidores y otras moléculas que permiten que haya concentraciones más elevadas de estas sales
antes de que precipiten y comienza la formación de cristales. Que es un estado de sobresaturación de la orina. Dice que la orina es metaestable con respecto a esta sal. Obviamente que si aumenta la concentración de sales en esta orina sobresaturada, las sales ya no se van a poder mantener en solución y van a precipitar a los cristales. Cuando los sales precipitan, dan origen a los cristales. Una vez que se ha formado los cristales, comienza la nucleación. La nucleación es la formación de núcleos de cristales. Una vez que la orina precipitó, que las sales precipitan, se forman los cristales y luego los núcleos de cristales. ¿Qué es la nucleación? Es la formación. Hay dos tipos de nucleación en la orina: la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. La nucleación homogénea es el proceso por el cual se forman núcleos de cristales en una solución acuosa. Este tipo de nucleación, o sea, es una cristalización espontánea que ocurre mientras la orina circula a través de la orina. Para esto requieren altos niveles de sobresaturación de la orina con las sales formadoras de cálculos. Y la nucleación con mayor frecuencia es el núcleo de cristales por su absorción sobre superficies de células epiteliales, Los núcleos son las primeras estructuras cristalinas que no se disuelven. O sea, los núcleos pequeños son inestables, por debajo de un cierto tamaño se pueden disolver. Pero si el nivel de sobresaturación de la orina con la sal formadora de cálculo y si la estabilidad de los núcleos son adecuados y principalmente si el tiempo hasta la nucleación es demasiado corto en comparación con el tiempo que la orina transcurre a través de la orina, que la orina transcurre a través de la nefrona, perdón, los núcleos van a persistir. Hay, como dije, en la orina inhibidores que desensibilizan los núcleos, por ejemplo el citrato, y hay otras moléculas que son promotores y que estabilizan los núcleos, que son el calcio, el fosfato, el ácido úrico en la orina. Lo que ocurre principalmente es la nucleación heterogénea, lo que dije anteriormente. La principal teoría que se cree que ocurre es que el oxalato provoca una lesión en la célula epitelial donde quedan anclados los cristales y es donde comienza la agregación y el crecimiento de estos cristales. Entonces, básicamente es orina saturada, si siguen agregándose sales, orina sobresaturada. En la orina sobresaturada puede permanecer un determinado tiempo porque existen inhibidores que permiten que hayan sales de formadores de cálculos en un total mayor. Pero si a esta orina sobresaturada seguimos agregándole sales formadoras de cálculos, estas sales obviamente precipitan y comienzan cristalización, nucleación, agregación y crecimiento de los cristales. Hay factores urinarios que promueven la formación, que son el bajo volumen urinario, la disminución de del citrato y el aumento de las concentraciones del calcio, del oxalato, del fosfato y del ácido úrico. Bueno, hablaba un poco de que la orina contiene inhibidores de la formación de cristales, que son inhibidores naturales. Yo hablo de los que son más comunes o los más importantes. El citrato es un potente inhibidor de la formación de cálculos de oxalato de calcio y de fosfato de calcio. Bueno, 3 mecanismos de citrato para inhibir la formación de cristales: forma complejos con el calcio y disminuye la disponibilidad del calcio iónico, inhibe la precipitación del oxalato y del fosfato de calcio,
y también inhibe, bueno, la nucleación heterogénea del oxalato de calcio estimulada por urato monosódico. Esto de nucleación heterogénea de oxalato de calcio con urato monosódico es cuando los pacientes eliminan los cálculos y le hacemos el estudio físico y nos informa que son cálculos mixtos de ácido úrico y de oxalato de calcio, porque, porque ha comenzado, porque el núcleo de este cálculo tiene ácido úrico, tiene urato monosódico y sobre esto se han adherido, se han agregado los cristales de oxalato de calcio. Otro inhibidor de la formación de cristales es el magnesio, forma complejo con el oxalato, por lo tanto disminuye la concentración de oxalato, del oxalato iónico y la sobresaturación con oxalato de calcio. Los glucosaminos glucanos, de los cuales el más importante es el heparansulfato, también inhibe nucleación y crecimiento de los cristales. La nefrocalcina es una glucoproteína ácida que inhibe la agregación de cristales. La proteína de TAM-Orsal, que es la proteína más abundante de la orina, también es un potente inhibidor de la agregación de cristales y de oxalato de calcio. Otro inhibidor es la osteopontina, que es una glucoproteína que también inhibe crecimiento y agregación de los cristales de oxalato de calcio. Estos inhibidores están normalmente en la orina y son los que permiten mantener una orina sobresaturada de sales formadoras de cálculos durante un tiempo antes de que sigan agregándose sales formadoras de cálculos. Por último, el componente no cristalino de los cálculos se llama matriz, que representa el 2,5% del peso de los cálculos, y bueno, está compuesto por una combinación de mucoproteínas, proteínas, hidratos de carbono, y también tienen inhibidores urinarios. Bueno, en cuanto a la clasificación de la nefrolitiasis o la frecuencia de los cálculos de litiasis urinaria, tenemos que decir que el componente más frecuente en los cálculos urinarios es el calcio, que está en un 75% de todos los cálculos urinarios. El oxalato de calcio es el cálculo más frecuente, que se encuentra en el 60%. El oxalato de calcio combinado con hidroxiapatita en un 20%, el fosfato dicálcico dihidrato un 2%, los cálculos de ácido úrico 10%, los cálculos de estrubita, que son los cálculos infecciosos, un 10%, y los cálculos de cistina son infrecuentes, 1% o menos de esto. Los principales factores fisiopatológicos que llevan a la formación de cálculos de calcio son la hipercalciuria, la hiperoxaluria y la hiperuricosuria. Los cálculos de ácido úrico y los cálculos infecciosos, que son de estrubita, y los cálculos de cistina, se generan en situaciones casi únicas. Los cálculos de ácido úrico se generan solamente en orina ácida. Los cálculos de cistina se originan por una alteración en la absorción renal de cistina, lo que genera una cistinuria con precipitación de la cistina. Esto es una enfermedad autosómica recesiva. Y los cálculos de estrubita son los cálculos infecciosos, que estos se generan en orina alcalina. La orina alcalina está dada por gérmenes productores de ureasa. La ureasa es una enzima que no se encuentra normalmente en la orina y desdobla la urea alcalinizando la orina. Los gérmenes que con mayor frecuencia producen ureasa y que intervienen en estos cálculos infecciosos son las enterobacterias, de los cuales el Proteus es el que con mayor frecuencia provoca cálculos infecciosos. La Klebsiella, la Pseudomonas, y también otros gérmenes como el estafilococo, el micoplasma, también son... bueno, en cuanto a los cálculos de calcio, que son los cálculos que con mayor frecuencia se encuentran en la vía urinaria, voy a hablar un poco de las anomalías metabólicas que llevan a la formación de estos cálculos. La hipercalciuria es la anomalía metabólica identificada con mayor frecuencia en los individuos que tienen cálculos de calcio. La hipercalciuria se dice que
hay hipercalciuria cuando hay más de 200 miligramos de calcio por día en la orina, después de un consumo de 40 a 400 miligramos de calcio y 100 miligramos de sodio durante una semana. Los niveles de calcio en la orina aumenta la sobresaturación de la sal de calcio en la orina y disminuye la efectividad inhibitoria que tiene la orina. Con esto realmente disminuye su efectividad porque el calcio forma complejos, se une y forma complejos, sobre todo con el citrato y con el condritin sulfato. Bueno, el riñón normal filtra alrededor de 270 milimol de calcio por día, de los cuales se reabsorben casi todo, quedando 4 milimol por día, que son los que se eliminan por la orina. Eh, Esto es para mantener la homeostasis del calcio. El transporte de calcio se regula en 3 sitios diferentes: intestino, hueso y riñón. La desregulación de cualquiera de estos sitios conduce a la hipercalciuria. Bueno, tenemos tres subtipos de hipercalciuria. La hipercalciuria absortiva, que es debido al aumento de la absorción intestinal de calcio. Esto es por niveles elevados de la vitamina D3, y lo que ocurre en el hiperparatiroidismo. La hipercalciuria renal es la pérdida urinaria renal primaria de calcio. No se conoce realmente cuál es la causa, pero sé que es debido a lesiones renales, lesiones estructurales, a déficits funcionales de la nefrona. Y la hipercalciuria reabsortiva es secundaria al aumento de la desmineralización ósea, que es una hipercalciuria poco frecuente. Bueno, después tenemos la hiperoxaluria, que es la concentración urinaria de oxalato mayor a 40 miligramos por día. El aumento de oxalato en la orina también provoca una sobresaturación de oxalato de calcio, estimula la propia formación de oxalato de cálculos de oxalato de calcio. El oxalato interfiere en la retención, la agregación y crecimiento de los cristales. Es el que provoca la lesión en la célula epitelial tubular renal, donde quedan anclados los cristales para su posterior agregación y crecimiento. Las causas de hiperoxaluria pueden ser desde trastornos en su biosíntesis, vendría a ser una hiperoxaluria primaria. Podemos tener trastornos de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, resección intestinal. Eso vendría a ser una hiperoxaluria entérica. Y también tenemos hiperoxaluria dietaria, o sea, por consumo excesivo de alimentos que contengan concentraciones elevadas de oxalato, como ser las nueces, el chocolate, el té concentrado, la espinaca, el brócoli. Son todos alimentos que contienen concentraciones elevadas de oxalato. La hiperuricosuria se considera hiperuricosuria cuando la concentración urinaria de ácido úrico es mayor a 600 miligramos por día. Hasta el 10% de los pacientes o de los individuos que tienen cálculos de calcio presentan como anomalía metabólica la hipercalciuria, la hiperuricosuria. Bueno, también cuando hay niveles elevados de ácido úrico en la orina, estimula la formación de urato monosódico. El urato monosódico, a su vez, estimula la formación de los cálculos de oxalato de calcio. Si la orina tiene un pH menos 5,5, predomina la forma no disociada del ácido úrico, y eso forma los cálculos de ácido úrico y de oxalato de calcio. Si el pH de la orina es mayor a 5,5, se forma urato de sodio, sal, que también estimula la formación de oxalato de calcio. La hiperuricosuria también disminuye la efectividad de los inhibidores naturales que tiene la orina contra la cristalización. La principal causa de hiperuricosuria es el consumo elevado de purinas.
como ser las vísceras, el chinchulín, la molleja, los sesos, el hígado, tiene concentración elevada de purinas también el pescado, los mariscos, y como trastornos patológicos, la gota, trastornos linfoproliferativos, trastornos mieloproliferativos, la anemia perniciosa, policitemia secundaria, todo lleva a la hiperuricosuria. La hiposcitraturia es cuando la concentración urinaria de citrato es menor a 320 miligramos por día. Como dije anteriormente, el citrato es un potente inhibidor de la cristalización. Yo diría que es el más potente en la orina. El equilibrio ácido-base es el principal determinante de las concentraciones de ácido úrico, de citrato en la orina. La acidosis metabólica provoca disminución de la concentración de citrato urinario. Por lo tanto, todos los estadios patológicos que acompañan de acidosis metabólica pueden conducir a la hipocitraturia. Por último, la hipomagnesuria, los niveles bajos de magnesio en la orina. El magnesio también es un inhibidor que forma complejos con el oxalato. Es como anónica sola, aislada, solo puede provocar litiasis cálcica en el 1% de individuos. Si se asocia con otras anomalías metabólicas, puede llegar al 4 al 6%. Bueno, esto es un poco de las anomalías metabólicas que que conducen a la formación de cálculos de calcios. También tenemos una predisposición anatómica al desarrollo de cálculos. Toda anomalía anatómica que provoca obstrucción o éstasis urinario, o los dos, estos pacientes tienen mayor incidencia de formación de cálculos renales. De estas anomalías más importantes son la obstrucción de la unión piloureteral, en los cuales tienen una incidencia del 20%, el riñón en herradura, que presenta el riñón en herradura por ciento, pero hasta en el 20% de los pacientes con riñón en herradura se asocian con litiasis renal. Los divertículos en los cálices renales, esto es infrecuente, pero cuando hay divertículos en los cálices, hasta el 40% se desarrollan litiasis renal. La poliquistosis renal se caracteriza por una ectasia de los conductos colectores renales. Y la nefrocalcinosis y los cálculos renales son complicaciones frecuentes en este tipo de patología. Bueno, llegamos a la evaluación diagnóstica. Como cualquier otra patología, la anamnesis, el examen físico, como para comenzar con la evaluación, laboratorio, una ecografía de riñón y vejiga y una radiografía del árbol urinario, y también se puede pedir un neurotac. En el consultorio, cuando llega el paciente al consultorio urológico, ya tuvo su primer episodio de cólico renal, que obviamente fue atendido en una sala de emergencias. Lo primero que se debe hacer en la sala de emergencia es calmar el dolor. El cólico renal es uno de los peores dolores que existen y el diagnóstico es clínico. Una vez calmado el dolor, si es posible, en la sala de emergencia se debe hacer una ecografía de riñón y vejiga, una radiografía del árbol urinario. Es importante porque si en la placa de abdomen vemos alguna imagen radioopaca en la proyección de la vía urinaria, ya nos orienta hacia qué tipo de cálculo tiene y si es que existe alguna posibilidad de alguna anomalía metabólica. Muchas veces los pacientes que acuden a la emergencia no ceden el cuadro de dolor, no calman el dolor,
si en la ecografía no se ve nada o en la radiografía tampoco, si es posible hacer un Eurotac sin contraste, porque muchas veces pacientes tienen un cálculo obstruido que a veces es necesario obstruir mediante la colocación de un catéter Pigtail. En cuanto al laboratorio, inicialmente es una orina, o sea, el paciente que viene a la guardia con cólicos renales, ecografía, radiografía y análisis de orina. Después, si se puede hacer un análisis de una analítica general, como para ver cómo está la función renal, los glóbulos blancos, sería bueno. En cuanto al estudio metabólico, yo, por mi parte, cuando el paciente con primera vez, no se lo pido, pero si tenemos una recurrencia, que es alta la recurrencia, bueno, ahí evalúo de estudiar toda la parte metabólica del calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, citrato, en sangre y en orina. Bueno, en cuanto al tratamiento de la distesis renal, tenemos un tratamiento médico conservador. La primera medida que se debe tomar es aumentar la ingesta de líquidos. Se debe indicar mínimo 3 litros de líquido por día para garantizar una orina de 2 litros, con una diuresis de 2 litros por día. La ingesta de líquidos tiene dos efectos. Un efecto, la diuresis mecánica va a evitar el estancamiento de la orina y la formación de cálculos sintomáticos. Por ahí tenemos un calculito chico que está obstruyendo la orina y el pasaje de la orina, y si agregamos líquido, este puede pasar y ser eliminado y se acaba el problema. Y la otra es que la poliuria, o sea, la orina diluida, disminuye la sobresaturación con las sales de calcio, con las sales formadas de calcio. Un tema es sobre la dureza del agua, que mucho sobre de que la dureza, que el agua dura genera mayor, puede predisponer a la formación de cálculos. La dureza del agua está dada por minerales, entre ellos los más importantes son las sales de magnesio y principalmente las sales de calcio. Ningún estudio ha determinado que las aguas duras predisponen o aumentan el riesgo de desarrollar cálculos renales. Las aguas gasíferas tienen un efecto protector en la formación de cálculos renales porque aumentan las concentraciones del citrato en la orina. Las aguas saborizadas con ácido fosfórico se dice que aumenta el riesgo de formación de cálculos renales. Las aguas saborizadas con ácido cítrico disminuye la formación o el riesgo de desarrollar cálculos renales. Los jugos, o sea, la limonada, el jugo de naranja, para aumentar el volumen urinario y aumentar las concentraciones de citrato en la orina. En los líquidos, lo importante no es el tipo de líquido, sino la cantidad que se debe tomar de líquidos, que son 3 litros diarios mínimo para ganar de orina diaria. Otra cosa que hay que tener en cuenta son el consumo de proteína de origen animal. Está demostrado que en las poblaciones donde hay un mayor consumo de proteína animal, la incidencia mayor. La ingesta de proteína animal provoca un aumento en la calcio, de oxalato y de ácido úrico. La restricción de sal, que es importante para la formación de cálculos renales. Y el calcio de la dieta, se sugiere un calcio diario en la dieta moderado en los pacientes que tienen cálculos de calcio. Está demostrado que la restricción de calcio en la dieta
provoca un aumento de la disponibilidad del oxalato en el intestino, con el consiguiente aumento de la absorción intestinal de oxalato, y eso lleva al aumento de la sobresaturación urinaria de cálculos de oxalato de calcio. Entonces, no hay que restringir el calcio en los pacientes con cálculos de calcio. Estas medidas tratan de normalizar los factores de riesgo urinarios para la formación de cálculos, que son el bajo volumen urinario, la disminución de la concentración del citrato y el aumento de las concentraciones del calcio, del oxalato, del fosfato y del ácido úrico. Obviamente que cuando tenemos ya el cálculo formado y de acuerdo al tamaño, tenemos varias opciones de tratamiento que solo las voy a mencionar. Como el tratamiento no quirúrgico, tenemos la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Como tratamiento mínimamente invasivo, la ureteroscopía rígida y flexible y la nefrolidotomía percutánea, y el tratamiento quirúrgico a cielo abierto, cada una con indicaciones precisas. Bueno, muy bien, esto es lo que más o menos preparado el litiasis renal. Espero que les haya servido. Bueno, si tienen alguna duda, eh, obviamente que hablar de litiasis renal podemos hablar horas y días, pero bueno, traté de resumirlo, ¿no? Excelente, Juan. ¿Querés salir de la presentación así charlamos un rato? Vale. La verdad que, como decimos, es un tema muy amplio, muy interesante y muy frecuente en el consultorio. La verdad que hay muchas cosas que dijiste que por ahí uno que no está en el tema lo desconoce. Esto de la urotac que se puede pedir sin contraste, por ejemplo, para evitar el daño renal, y bueno, y todos Exactamente. los mecanismos de acción de cada uno de los tipos de cálculos en la formación, ¿no? Así es. A ver A cómo ver, para vamos salir. ahí pueden, si quieren, los panelistas pueden ir haciendo preguntas en el chat para que la vayamos contestando con el doctor. Ahí una colega pregunta si tiene utilidad usar cápsula de arándanos en pacientes con litiasis renal. No, en el arándano, en la litiasis renal, no. Es lo que sí se utiliza los arándanos, que está demostrado, es para prevención de las infecciones urinarias. Pero para la litiasis renal, no. No, no, no. Como para salir. Como saliste, hago yo lo que hice recién. Dale, dale, dale. El tema es cómo lo hice. Acá Mirna pregunta si acidificar la orina Ahí está. sirve para evitar infecciones urinarias. Sí, 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 sí. Además, se utiliza vitamina C para acidificar la orina cuando los pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, sí. Sí, sí, sí. Vitamina C. El Sí, redoxón. Sí. Hay una medicación que se llama Blue Equine, que tiene sí. vitamina C y tiene arándanos. Es una medicación que anda muy bien para evitar las infecciones urinarias. Bien, ¿y ese por cuánto tiempo lo tenés que hacer el tratamiento o puede ser un tratamiento prolongado? No, no, puede ser un tratamiento prolongado. Sí, yo la profilaxis de las infecciones urinarias la hago mínimo 3 meses. Bien, O perfecto. sea, la profilaxis tiene que ser con antibiótico, más o vitamina C y arándano, o vitamina C solamente. ¿Y el Sí. antibiótico de elección, furantina o cuál? O sea, hay varios esquemas de profilaxis antibiótica.
quienes dan furantina todos los días, una por día durante 3 meses. Yo hago por ahí un tratamiento escalonado con la furantina, los primeros 10 días que la tome cada 8 horas, los próximos 10 días cada 12 y los próximos 10 días una por día. Es un tratamiento de 30 días y después descansa y evaluamos. Después hay otro tratamiento que es con norfloxacina, que yo lo he dejado de hacer porque la paciente digo porque es mucho más, la infección urinaria recurrente es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Hago 3 días de norfloxacina, descansa 4 días y vuelve a tomar 3 días seguidos de norfloxacina. Anda muy bien, pero después la paciente se olvida de tomar o no lo toma adecuadamente, no es como que lo está tomando la medicación todos los días, se acuerda, pero vos decís, tenés que empezar a tomar la norfloxacina ahora. Así que sí, puede ser furantina por día durante todos los días, o bueno, yo lo que hago es tratamiento eficaz. Juan Pablo, hay varias preguntas en el mismo sentido, tal vez podrías responderlas todas juntas. Es el tratamiento básico de una guardia de un cólico renal, antiespasmódico sí o no, Nero sí o no, AINE sí o no. ¿Cómo lo encaras, además de lo que ya dijiste, la hidratación y todo El eso? cólico ¿Cómo, renal, cómo encaras el tratamiento que viene un tipo muerto de dolor? básicamente se inicia con 2 ampollas de diclofenac en 250 de solución fisiológica, pasa rápido. Son 2 ampollas de diclofenac o ketorolac, lo que tenga, pero generalmente el diclofenac es más efectivo. 250 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Se los pasa rápido. Eh, si cede parcialmente o no cede, se puede volver a repetir esto. Eso es lo que hablábamos lo que hablaba del Aurotac que dijo Leticia. Uno pasa mucho diclofenac, lo puede frenar el riñón, entonces lo ideal es Aurotac sin contraste en el caso de que sea necesario, porque nos puede salir anormalmente que el riñón esté retardado. A cómo se controla el dolor, 2 ampollas de diclofenac en 250 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Y si no, pasamos lo que hago yo en nubaína, 1 centímetro cúbico subcutáneo. O sea que antiespasmódicos nada. Yo no suelo poner antiespasmódicos, no, pero sí sé que se usa mucho Sí. colocar antiespasmódicos, que con ampollas de Cepan, cómo lo trato yo alcohólico renal de esa manera. No está mal que le coloquen antiespasmódico, porque de última hay un aumento del peristaltismo del uréter que también se lo puede manejar con antiespasmódicos, sí, 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 sí. Dos Bien. preguntas de litotripsia, Juan Pablo. Una es cuando ya tenés dilatación pielocalicial o ureteral, ¿cuánto tiempo tenés para hacer la litotripsia antes que se pudra todo? Sobre todo en los pacientes que tenés en el interior y eso, ¿cuánto tiempo tenés para derivarlo y hacerle eso? Y la segunda del mismo tema es ¿hasta cuánta litotripsia podés hacer en un paciente con litiasis recurrente? A ver, si tenemos un paciente con una litiasis renal piélica, o sea, en la pelvis renal, la litotripsia transpiratoria está indicada en cálculos desde 5 milímetros hasta 2,5 centímetros. Obviamente que la efectividad va disminuyendo a medida que se va haciendo cada vez más grande el cálculo. No es lo mismo pegarle a un cálculo de 5 milímetros que a uno de 2,5 centímetros, pero se puede intentar porque se rompen y yo he roto cálculos de 2,5 centímetros. El tema es, el riñón es noble y se puede bancar durante un tiempo la obstrucción, pero si yo tengo un paciente con un cálculo en el uréter, y si yo le puedo hacer una tomografía y veo que está tardado, antes de hacer litotripsia yo le coloco un catéter Pigtail, lo desobstruyo, de esa manera no va a tener dolor y vamos a garantizar de que el riñón funcione. Y de ahí, litotripsia, ureteroscopía, lo que sea. Bueno, pero Pero ¿qué hacen un paciente del interior que no es tan fácil que pueda venir? ¿Qué hace el médico del interior ante ese cuadro? Que tampoco tiene un pigtail, anticuadro, obviamente.
obviamente, Con, aunque dila- claro, con después, dila- con dilatación pilocalicial o dilatación ureteral, con un cálculo enclavado sí, y que lo no que lo pasa es podemos que eso andar. hay que intervenir, porque obviamente, como te digo, el riñón se le va a bancar un tiempo, y un tiempo largo. Obviamente que a medida que pasan los días, va perdiendo algo de funciones. Y lo peor es mejor, porque si tenemos un cálculo enclavado en el uréter, en alguna parte del uréter, o sea, si hay dilatación, es porque tenemos un cálculo en el uréter. Hay que desobstruirlo. O sea, Antes de hacer la litotripsia o hacer algún otro tipo de tratamiento. del diagnóstico tienen que tratar de derivarlo lo más rápido que se pueda. Sí, calmarle el dolor, cubrirlo con antibióticos si está en infección, y en cuanto puedan mandarlo, lo mandan. Sí, 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 sí. Todo depende. Si tenemos una, puede esperar un poco, pero si tenemos una dilatación moderada o una hidronefosis severa, estamos estamos a punto de perder. Entonces, lo ideal en ese paciente es mandar cuanto antes. Si tiene una dilatación leve, si tiene una dilatación leve, tome agua, mucho líquido, hasta que pueda ver al especialista. Bueno, Porque por y la ahí la segunda. dilatación leve, sí. No, dale, termina el concepto. No, porque las dilataciones son provocadas por calculitos chiquititos que están a punto de salir. En la unión uretrovesical, en la unión del uréter con la vejiga, ahí hay un orificio que deja pasar cálculos de hasta 5 milímetros. Cálculos más grandes van a bajar y van a quedar estancados ahí. Ya esos cálculos de 4 milímetros, tomando mucho líquido, los puede eliminar. Y eso a veces cuando van bajando por el uréter, por ahí quedan estancaditos y provoca una leve dilatación y dolor. Entonces, tomando mucho líquido, se los puede eliminar. Sí. Elimina, claro. Para la segunda parte de la pregunta, que de litotripsia, ¿hasta cuántas sesiones se pueden Ah, hacer para considerar de que fracasó el tratamiento? 4 sesiones, listo, Trish. ¿La obra social te las paga? Sí, depende de la obra social, pero sí, 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 sí. ¿Entiende la circunstancia de que podés fallar? Obviamente, la efectividad de la litotricia es del 70%. O sea, un cálculo de 7 milímetros y va a tener un poquito más de efectividad seguramente, porque hoy en día el litotector con el que contamos en Catamarca, eh, con guía gráfica, donde lo apuntas, vos lo ves al cálculo y le apuntas directamente. Entonces, si un 7, 8, 9 milímetros y tener una alta probabilidad de que se libere la vía urinaria, ¿no? Cálculo un poquito más grande, bueno, capaz se necesita 2 o 3 sesiones más. Pero eso se le explica al paciente antes, eh, cuando viene a la consulta y llega con un cálculo de 5, de 7, de 10, de 12 milímetros, o de 3 centímetros, un coraliforme. Se le indica esto para litotripsia, no, esto es para cirugía, esto es para ureteroscopía. Hago una Ah, pregunta de ignorante. ¿Existen aparatos mejores que el que contamos en Catamarca, que sean más efectivos, que tengan mayor porcentaje de positividad al tratamiento? ¿O el que está acá es bastante decente y es de lo que se usa? No, no, el que nosotros tenemos es uno de los últimos, de la última generación, es nuevo, o sea, se lo cambió hace 2 o 3 años más o menos. O sea que es bastante efectivo O sea que en el eso estamos litotector. bien, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, y Acá en otro. Catamarca hacemos, sí. No, dale. No, no, aparte de la litotricia, dentro del tratamiento mínimamente invasivo, hacemos ureteroscopías, y que no hacemos y que probablemente tenemos mucha gana y que en cualquier momento largamos es hacer nefrolitotomía precutánea, que es un procedimiento mínimamente invasivo para tratar cálculos renales, coraliformes o de más de 2,5 centímetros, de 3 centímetros, mediante una punción del riñón desde afuera, trabajar por ahí, hacer un canal de trabajo para romper y sacar los cálculos, sin tener que llegar a la cirugía a cielo abierto.
Bueno, hay muchas preguntas, te imaginarás, es un tema que todo el mundo le pega porque lo ven todos los días. Acá preguntan si en Catamarca se hace todo, inclusive la cirugía a cielo abierto. Tenemos una gran experiencia en cirugía a cielo abierto nosotros. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿La dipirona tiene algún lugar en el tratamiento? No, no. Sí es lo único que tienen y bueno, se les puede dar dipirona, de última es un AINES, así que. Pero Bien. bueno, el cólico renal no le va a calmar nada. ¿Qué Bien. control ecográfico tenés para los cálculos con dilatación de vía urinaria? ¿Cada cuánto le pedís el eco? ¿O tratás de resolverlo y vos lo considerás de que ya lo Claro. resolvés y lo... No, no, si tenemos la dilatación, hay que resolverlo. Hay que buscar por qué está dilatada. Con una ecografía, la ecografía viene y me dice, mira, la ecografía informa que el riñón está dilatado, pero no tenemos la causa. Capaz que es un cálculo que migró y que está en el uréter. El ecografista te va a ver el uréter, el riñón, la pelvis y la primera porción en el uréter superior y el uréter distal también. Pero hay una parte del uréter que no lo va a ver la ecografía. Sí o sí necesitamos tomografía. La tomografía nos da toda la información que necesitamos para el tratamiento. Perfecto. Sigo avanzando en las preguntas, Juan Pablo. ¿El UroKit se sigue usando? Sí, sí, sí. El bloqueo de citrato. Citrato, citrato, como dije en el citrato es un potente inhibidor de la formación de cálculos. Sobre todo cuando son chiquititos, cuando están comenzando, o cálculos grandes de 5 milímetros, cálculos de 7 milímetros, y capaz que no le haga nada. Pero si el paciente tiene arenilla, que la arenilla vendría a ser como los cristales, tiene una importante función, sí, sí, sí. Bueno, y Aumenta la concentración de citrato. cabalgando sobre esa pregunta, ya lo hablaste durante la presentación, pero por ahí hay que repetirlo. ¿Cuál es el tratamiento profiláctico para la recurrencia de la litiasis? Vos ya lo hablaste, Primero, pero sí, el tratamiento es médico conservador. Es así, porque está bien, si el paciente tiene una anomalía metabólica, si tiene una hipercalciuria y se sabe cuál es la causa, hay que tratar la causa. Si tiene una hiperuricosuria, si sabe cuál es la causa, hay que tratar la causa. Si no encontramos una anomalía metabólica y si el paciente no tiene una anomalía anatómica, que es una obstrucción de la unión uretropélvica hay que operarlo, o unos artículos de cálices, es líquido, reducción de proteína animal, pero fundamentalmente líquido. un par de preguntas más, Juan Pablo. ¿Qué valor tiene el urograma excretor? El viejo urograma que nosotros estudiamos. Y mi jefe, cuando yo comencé la residencia, no había con qué dar, él siempre decía, el urograma de excreción no da nada, no da lo que da la tomografía, que es un estudio dinámico, uno ve cómo va avanzando el medio de contraste en el riñón y el uréter y ve cómo trabaja el riñón. Hoy prácticamente no se usa urograma de excreción, se lo ha cambiado totalmente por la Urotac. Perfecto. Dos preguntas del UroKit. ¿Qué dosis? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el Urokit se lo puede dar bien en sobres o bien en comprimidos. Yo generalmente le doy 30 días y los controlo con ecografía. Lo que sí que el Urokit puede dar mucha acidez en los pacientes que tienen gastritis, hay que darlos con cuidado, o darlos cerca de la comida porque les puede provocar mucha acidez. Pero generalmente el tiempo yo le doy 30 días y lo controlo con ecografía. Bien. Acá pregunta la doctora Mirna, una paciente menopáusica en tratamiento con calcio y vitamina D3 y tiene cálculos de calcio, si tiene que suspender ese tratamiento o no. Si tiene suplemento de calcio, Sí, no, no. Hay unos suplementos que no sé bien cuáles son, algunos suplementos de calcio que no provocan un aumento del calcio urinario. Los suplementos de calcio no es como el calcio de la dieta.
¿Cada Igual, cuánto? Juan, sí, perdón, con respecto, hablabas de la prevención de la litiasis refractaria. Y en el caso que la paciente tenga una litiasis refractaria que ya pasó la litrotripsia, ya pasó todo, lo hicieron en forma repetida, ¿esa es una candidata ya a cirugía o cuál es el paso siguiente? ¿Cómo es el algoritmo, digamos, no, la cirugía depende del cálculo que tenga. del Si tenemos tamaño? un cálculo coraliforme, obviamente va derecho a cirugía. Si tenemos un cálculo de 3 centímetros piélico y no anduvo con litotricia, a cirugía. Si tenemos un cálculo en el uréter, se le puede hacer ureteroscopía con un 95% de efectividad. Bien, bien, Pero obviamente cuando hay recidiva de la litiasis, hay que estar la parte metabólica porque seguramente debe tener algún trastorno metabólico. Hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperurcosuria. claro. Esto te da otra pregunta que han hecho: ¿cada cuánto hacer los controles metabólicos cuando vos tenés documentado que lo tienes? Eh, cuando yo veo a un paciente con un trastorno metabólico, no lo trato yo, se lo derivo al endocrinólogo, al nefrólogo. Pero supongo que esto será una vez por mes, Claro. cómo va, cómo va respondiendo el tratamiento. Esta pregunta es mía. ¿Tenés recidivas de cálculos coraliformes y cómo haces para reoperar? Pues me imagino debe ser algo bastante complejo reoperar eso. Es bastante complejo operar. Hay pacientes que han recidivado, voy a decir, tienen la misma imagen, pero sí se la operé hace 2 años y tienen la misma imagen en el mismo riñón. Si yo le hice una cirugía a cielo abierto, a una litiasis coraliforme y recidiva, es candidato a ser nefrolicitotomía percutánea. Cirugía ¿Qué endoscópica. lugar tiene la nefrectomía en todo esto ya? A esta altura del siglo 2022, La cuando ya falta... nefrectomía, Sí. y si tenés un riñón anulado, si el riñón está obstruido durante mucho tiempo, vemos una tomografía, que el riñón no concentra, no excreta, no hace nada, probablemente ese riñón no funcione. Pero mira, a ver, nosotros tenemos una anulación renal. Eso parece mucho siglo pasado ya, ¿no es cierto? No, y acá en este tiempo, sí, también. Yo lo que le digo a los pacientes, usted tiene un riñón que no funciona más. No molesta, no provoca dolor, lo podemos mantener sin sacarlo del riñón. Ahora, si el riñón empieza a molestar, si empieza a provocar dolor, si hace infección urinaria a repetición, y hay que sacar ese riñón. Porque no solamente no está funcionando, sino que está trayendo problemas. Obviamente que si tenemos una anulación renal porque se obstruyó por un cálculo y tenemos un cálculo obstruido, ese paciente tiene una alta chance de hacer alguna infección local, una uropionefrosis, algo peor. Entonces, por ahí se le explica eso también. O sea, tenemos esto, si no molesta, no hay problema, pero tenemos un cálculo dentro del riñón que en cualquier momento puede hacer una infección. Entonces el paciente me dice, sí, opéreme, no, espéreme un poco más. Por ahí la decisión en conjunto, obviamente, que si tenemos una uropionefrosis, un paciente que hace infección urinaria a repetición y un riñón que no funciona, y obviamente nefrectomía. Pero es común hoy en día todavía, ¿no? Sí, Mira también vos. hay muchos otros tratamientos Yo pensaba que los para... tratamientos modernos hacían que eso sea algo anecdótico ya. Sobre todo la No, 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 no. litotripsia, que ha sacado muchos pacientes de tratamiento invasivo. Sí, sí, pero hay lamentablemente pacientes que no vienen a la consulta. Hay pacientes que uno le coloca el catéter pictal, hay que sacar 3 meses y vuelven al año con el catéter ya calcificado. O sea, y es todo un trastorno porque esos catéteres calcificados por vía endoscópica no se los puede sacar, hay que hacer una cirugía a cielo abierto. Bien. El doctor Reales justo preguntó lo mismo que pregunté yo. Estamos los dos pensando lo mismo.
Para que expliques dos términos que los colegas quieren que sepa. ¿Qué es la uroscopía? ¿Cómo se La hace? ureteroscopía. La ureteroscopía. Lo que sea. Sí, sí, La ureteroscopía. sí, la Retroscopía. ureteroscopía es un procedimiento que se realiza por vías naturales con un instrumental que se llama ureteroscopio. Es que ingresamos por la uretra, entramos en vejiga, vemos el meato ureteral, ingresamos por el meato. Inicialmente la ureteroscopía se había empezado a utilizar solamente para tratar cálculos del uréter distal, hasta 3 centímetros del meato ureteral. Pero hoy en día hay como es el retroscopio flexible que llega hasta la pelvis renal en dentro de la pelvis renal. Nosotros tenemos vasta experiencia en ureteroscopía, no solamente rompemos cálculos del uréter distal, sino que muchas veces llegamos hasta el uréter superior. No entramos a la pelvis renal, pero llegamos al uréter superior y, eh, rompimos cálculos y extraemos cálculos en ese nivel. Pregunta a la doctora Bustos, ¿qué sería una hidronefrosis? ¿Cuándo consideras Una nefrosis, que tenés una hidronefrosis? y es la dilatación de la pelvis renal, la dilatación de la pelvis. Pero Eso tenés un me lo mínimo. informa, me ¿Qué lo diferencia informa. entre la dilatación pielocalicial a una hidronefrosis? Eso sería, digamos. ¿Cuándo pasa de un término al otro? Sí, no, o sea, el término es indistinto. Uno puede decir una severa Es lo, es lo, dilatación es lo mismo. o una severa hidronefrosis, es lo mismo, sí. O tenemos una hidronefrosis leve o una dilatación leve. Generalmente la hidronefrosis se lo toma cuando está muy dilatado el riñón, entonces ya se toma como se ve, como hidronefrosis, moderada, severa. Pero decir dilatación, hidronefrosis leve, dilatación leve, eh, en la práctica es lo mismo. ¿Qué porcentaje de las litiasis renal hoy en día te pueden llevar a una insuficiencia renal postrenal? ¿Es cada vez menos o se ha mantenido constante? Te digo yo, a la luz de todos los avances terapéuticos y Sí, no tengo una estadística de insuficiencias. Obviamente que ha disminuido, ha disminuido. Hoy en día vemos insuficiencia renal por otras causas, sí, sobre bueno, todo eso por es diabetes. de todos los días. Pero por eso, por causa Pero, postrenal de los libros de anatomía patológica que veíamos cuando éramos estudiantes. claro, no. Sí, obviamente antes, eh, como dije antes, al comienzo, el cálculo se formaba en vejiga por obstrucción, se formaban moldes de cálculos y eso provocaba hidronefrosis severa bilateral y llevaba a la insuficiencia renal. Hoy en día esos casos ya no se los ven prácticamente, no se ven. O sea, no tengo, como le digo, como te digo, el número, pero es mínimo, es poco, que un cálculo te lleve a una insuficiencia renal. Sí, por ejemplo, hay un caso que está ahora internada en el sanatorio, una chica joven que tiene una insuficiencia renal obstructiva porque tiene litiasis ureteral en los dos uretres. La verdad que no sabemos desde cuándo viene, bueno, estamos esperando los catéteres para desobstruirla, pero mientras tanto la están dializando. Yo no sé después de la desobstrucción si va a recuperar algo de función de sus riñones porque tiene una severa hidronefrosis. Pero bueno, estos casos son frecuentes hoy en día. Y en ese caso, Juan, de esta chica que estás contando, ¿tuvo que hacerse diálisis o Sí, no está en llegaron a diálisis. eso? Está No, en no, sí diálisis. está en diálisis. Sí, está en diálisis. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Preguntan acá las doctoras si es que en el Hospital San Juan se hace la litrotripsia. No, no, Hospital San Juan no.
Lamentablemente en el Hospital San Juan hacemos toda cirugía abierta, todo abierto. No tenemos instrumental ni para ureteroscopía. O sea, si tenemos que operar un cálculo en el uréter, lo abrimos. Qué bárbaro. Bien. Qué diferencia entre la medicina privada, donde tenés todo, Sí, y la medicina pública, que estás como 20 años para atrás, digamos. Qué pena. exactamente. Así es. Sí, sí, sí. Es algo para pensar, porque verdaderamente Las, te li- da las una... litiasis, Sí, Juan Pablo, sí. no, no, las litiasis vesicales. Tenemos que abrir la vejiga. Sí, sí, como se De hacía en los 10 días de 80, sonda. como se hacía en los Exactamente. 80. Bien, mira vos, esto yo realmente no lo sabía. Yo pensaba que ustedes hacían todo. Sabía que litotripsia no había en el San Juan, pero que bueno, que tenían acceso a través del ministerio a hacer eso, y que tenían toda la tecnología en el servicio en el hospital. No, no, no. En el servicio no. Lamentablemente en el hospital no, no. Sí, resolvemos todo, así lo abierto. ¿Qué tratamiento a futuro ya cuando ya le has hecho toda la intervención en la vía urinaria compleja, con qué tratamiento los mandas para evitar que vuelva a recidir? Una vez que está liberado del cálculo, Sí, en el el tratamiento complejo, tratamiento. ya no en el cólico simple de todos los días, en el ser humano que ha tenido todo el tratamiento, digamos. No, no, o sea, se hace el tratamiento médico conservador, que, que es lo que hablé, ingesta de líquidos, disminución de la proteína animal, el calcio de la dieta tiene que ser moderado, restricción de la sal, como medidas generales. Como medida, si pudimos identificar alguna anomalía metabólica, porque muchas veces no se identifican las anomalías metabólicas, pero si pudimos identificar alguna anomalía, se va con el tratamiento específico para esa alteración metabólica que tiene. Pero la base o sea, del tratamiento para mantener libre de cálculo de litiasis a la vía urinaria es Eh, líquido, disminución de proteínas. Claro, Hay es algunos la alimentos. educación del paciente, ¿no, el que Juan? ya lo hiciste, Exactamente. el que ya Sí, explicaste antes. sí, sí, sí. Obviamente que si un paciente formado de cálculo lo va a hacer toda la vida, lamentablemente. Qué joder. Bueno, para ir terminando ya por la hora, y empezamos tarde, entonces, bueno. ¿La vibrioterapia se sigue haciendo? Vibroterapia, Sí, la verdad que no, no sé qué es. yo tampoco. Por eso. Qué pregunta. Hay una pregunta que te va a gustar. ¿La cirugía a cielo abierto de la vía urinaria tiene morbilidad? Me imagino que sí. Toda la Fístulas, cirugía de cielo abierto, claro, fístulas y... toda la cirugía de cielo abierto tiene sus consecuencias, su morbilidad, ¿sí? ¿Sí? Más si vamos a tocar un riñón, más si vamos a un riñón. Bueno, Leti, Bueno, Juan, la verdad que muchas Bien, gracias, muy, muy interesante. por favor. Bueno, los panelistas también se fueron animando a preguntar cosas del día a día, ¿no? Que nos sirven creo que a todos, Mm, a los que hacemos consultorio, a los que hacen guardia. Principalmente creo que también hay que hacer mucho hincapié en la educación del paciente con respecto a la ingesta de líquidos, a la dieta, a los sí. cuidados. Y bueno, nosotros como médicos, tanto en la guardia, bueno, saber tratar la urgencia y en el consultorio, saber las cosas principales como para poder hacer el diagnóstico básico y que no lleguen tarde, digamos, con un riñón alterado, con cuarentena. Exactamente. Eso es lo importante. Calmar el dolor, si hay alguna alteración en los estudios iniciales que le han pedido en la guardia, ecografía, radiografía de orina, y cambiarlos. Por ahí lo elimina, el paciente lo elimina el cálculo, bueno, está todo bárbaro, perfecto. Pero si el cálculo quedó obstruido, en algún momento vuelve a tener un episodio de cólico renal. Claro. y sí.
La verdad que están todos muy agradecidos acá por la charla, dice que muy interesante, muy linda. Bueno, muchas Muy buena gracias. la comunicación para este ida y vuelta, viste, que tenemos con los chicos, que haces una llegada al interior, hay mucha gente del interior, Juan, así que Bueno, creo que sí, sirve seguro. mucho. Bueno, te Bueno, espero agradecemos que lo haya muchísimo servido. por esto, la participación. Lo volví loco, Juan, lo volví loco, así que bueno, ya te dejo en paz. No, por Y favor. bueno, muchas gracias. Se ha convertido en Bueno, una muchas linda gracias a tóxica ustedes. la Leti para los médicos que Sí, imita. Pero Bueno, bueno, es la única forma, ¿viste? sí. Por ahí uno ya se olvida de leer. Es importante de hacerla así. Enriquece a uno mismo, está bien, porque vuelve a leer cosas y vuelve a preparar trabajos, que yo no hace mucho que no lo hacía. No, Así pero que agradecido también. es bárbaro todo esto, porque de última es dedicarle un ratito del tiempo a los colegas, que eso es, no tiene Totalmente a precio. los colegas del interior, más en la esta verdad que tiene un patología valor zonal. enorme poder que tenerte, sos un excelente profesional, especialista, bueno, buen colega, y bueno, y que ellos Bueno, puedan saber que tienen el alcance de estar, tenerte y hacerte las consultas, las preguntas de dudas que uno creo que lo tiene todos los días, ¿no? totalmente. Es muy bueno el sistema No este hay de que los ningún especialistas problema, se vayan acercando un poco más. ningún problema. Si que después quieren tener mi contacto de teléfono, por si tienen algún paciente para hacer una consulta, para guiarlos, no hay ningún problema. Por supuesto, todos los contactos nosotros en el grupo se pueden pasar. Bueno, Perfecto. Leti, ¿con qué seguimos el viernes que viene? Uy, espera que me colgue. Te agarré Desprevenida, espera, me desprevenida. colgué más. Me colgué más. Juan, ¿vos te acordás cuál es el tema? Perdón. Creo que incontinencia de orina. Ah, sí, sí, incontinencia urinaria. Sí. Qué tema, qué lindo tema. Qué lindo tema, un tema, o sea, todos lo vemos todos los días, muy poco le Otro dan la tema que sí, importancia y el disconfort que le da a la gente. tremendamente. Y hay Lo muchos pasamos, tratamientos para la lo incontinencia. pasamos totalmente por arriba los médicos. Eh, Mm. hay que hacer un poco de El mea culpa de paciente, cosas que no el miramos. paciente, el paciente que padece incontinencia urinaria es una pobre persona, así que, pero hay mucho tratamiento para hacer. Escuchen una charla interesante también. Qué bueno, che, me Así gusta, es. me gusta. Bueno, los esperamos con una charla muy interesante donde va a haber millones de preguntas, me imagino. Bueno, muchísimas Muy gracias. bien, Muchas gracias, muchas Juan gracias. Pablo. Ha sido una Gracias extraordinaria a clase, ustedes. como siempre. Nos vemos el viernes que viene. Que tengan un hermoso fin de semana. Cuiden a la familia, cuídense ustedes. Nos vemos. Chao, Nos gente. vemos el Chao, viernes hasta con el luego. doctor Flores. Estén Muchas bien. gracias a todos. Que tengan buen Chao. fin de semana. Gracias Chao, igualmente. Juan. Chao, hasta luego. Gracias.